Listo. Tema que vamos a trabajar, voy a compartirles pantalla. Les voy a compartir pantalla de manera completa para que ustedes puedan observar en el cronograma de aprendizaje. El cronograma de actividades que tenemos para esta semana es actividad de aprendizaje 3. Es realizar el proceso de erradicación, el registro y distribución de las comunicaciones oficiales recibidas y producidas teniendo en cuenta la normatividad vigente. Este es de acuerdo al acuerdo 060. Y dentro de esta vamos a ver el resultado de aprendizaje que tiene que ver con administrar las comunicaciones oficiales producidas y recibidas en la razón de las actividades aplicando la normatividad vigente, la guía técnica colombiana 185. Listo. La sesión está para el día de hoy, jóvenes. Queda pendiente el día viernes por programación, entonces quedan pendientes. Yo les estaré diciendo entre miércoles y jueves. Listo. Ya el resto de la programación ustedes ya la conocen. Ok, dentro de esta vamos a trabajar un concepto técnico que tiene que ver con el proceso de registro. Entonces, vamos a hablar aquí. Registro y erradicación, tal cual como nos dice el cronograma. Registro. El registro de las comunicaciones oficiales es el procedimiento por medio del cual las entidades ingresan en los sistemas de su empresa de manera manual o automatizados. Cuando hablamos de manual quiere decir un sello radicador, algo muy sencillo, ¿cierto? O automatizados quiere decir cuando la empresa invierte cierta cantidad de dinero para tener un software de correspondencia, ¿cierto? 472 maneja un software de correspondencia demasiado amplio, pero todas las entidades no manejan todos esos módulos. Todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando los datos como en el proceso de radicación, nosotros ¿qué hacemos? El nombre de la persona se registra el remitente o el destinatario, nombre o código de la dependencia. Ya sabemos cuando hablamos de nombre, es el nombre de la dependencia, pero ya sabemos cuando hablamos de código, cómo nace el código y qué es un código. ¿Recuerdan la sesión pasada? ¿Listo? Entonces recuerden que cuando hablamos de código, estamos hablando del código tanto del documento como de la dependencia. Recuerden eso. Y esa ya la vimos la sesión pasada, ese famoso código, tanto de las dependencias como los números de radicación, que es el que nace a partir de eso. Nombre de los funcionarios, responsable del trámite, anexos cuando los hay. Anexos pueden hacer cualquier cosa, sea video, sea documento, sea un disco, sea un... bueno, si estamos hablando de la fiscalía, entonces un puñal cortopulsante, porque también es un documento. Tiempo de respuestas, si lo amerita o entre otros. Entonces, por favor, el registro de las comunicaciones oficiales es un procedimiento. El proceso de radicación de las comunicaciones oficiales es el procedimiento por medio del cual las entidades asignan un número, otra vez un número. Pero aquí, ¿qué me está diciendo? Consecutivo. O sea, un número 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. A las comunicaciones, tanto las que se reciben, o sea, ingresan, o las que se producen y se despachan de la empresa, dejando constancia de la fecha y hora del recibido. Entonces, ¿qué se deja constancia? De la fecha, hora del recibido. ¿Esto se hace con qué propósito? Con el propósito de oficializar el trámite. ¿Y qué es un trámite? Cuando se inicia una consulta, demanda, denuncia, pregunta, queja, reclamo, en fin. Cumplir con los términos de vencimiento. Y estos se deben de cumplir, ¿no?
términos de vencimiento que se establezca la ley. Estos términos se empiezan a contar a partir del día siguiente del radicado. O sea que si hoy radica, mañana se empieza a contar. Listo. Mantener, no, descartar. Listo. Esta siguiente presentación son las pautas. Vamos a hablar de qué? Vamos a hablar del acuerdo. El acuerdo, el famoso acuerdo 060 del 2001. En este vamos a hablar de las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales. Y este acuerdo yo se los voy a compartir en plataforma. No se preocupen que yo se los comparto para que no van a poner a investigar otro acuerdo que de pronto les sale otro que no es. Este es por medio el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales, tanto en las entidades públicas, privadas que cumplen función pública. ¿Quién lo regula? Este acuerdo lo regula la función archivística, es lo que regula esta función archivística. Recuerden el avance progresivo en el desarrollo institucional. La vez pasada hablamos desde el archivo de gestión, luego hablamos archivo central y luego archivo histórico. Este acuerdo hay que incluir la unidad de correspondencia. Por eso la coloqué aquí como el piñón más grande, que es por donde se ingresa toda la documentación y por donde se despacha toda la información. Listo. Este acuerdo 060 nos habla de diferencias. Nos habla tanto de los manuales de funciones y nos dice sobre las comunicaciones oficiales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hablamos del manual de funciones? Porque no es lo mismo decir en el manual de funciones de nosotros, no es lo mismo decir contestar las llamadas telefónicas diariamente dentro de la oficina de radicación, ya. Si usted lo oye así, contestar las llamadas telefónicas dentro del proceso o dentro de la oficina de comunicaciones, es una actividad. Pero si usted lee dentro de su manual de funciones, alimentar la base de datos de acuerdo a las llamadas telefónicas recibidas en la oficina de comunicaciones, eso ya es otra cosa, porque me está diciendo es alimentar una base de datos, sea manual o sea automatizada. Entonces ahí vemos la diferencia. Tenemos que tener ese concepto claro en el proceso de lectura. No es lo mismo decir contestar las llamadas a decir alimentar la base de datos o llevar un registro telefónico, ¿cierto? ¿Y eso quién nos lo dice? El acuerdo 060 nos está dando esa pauta, porque de acuerdo a nuestro manual de funciones, así se elaboran las comunicaciones oficiales. Nosotros no podemos ir elaborando comunicaciones oficiales así nada más. Si no está dentro del manual, la ley lo dice. Si no está dentro de su manual, ¿usted para qué va a elaborar un documento que no aparece dentro de su manual de funciones? Entonces, no, usted lo que está haciendo es hacer reproceso. Listo. ¿Y qué es correspondencia? Es la oficina donde ingresa la documentación. Es una correspondencia, ¿sí? Es, por ejemplo, quienes llevan correspondencia. Servientrega, ¿qué otra entidad? Que así 472 ahora, ¿cierto? Entonces, todas estas entidades que llevan correspondencia de una entidad a otra. El proceso de erradicación de comunicaciones oficiales. En el concepto anterior nos decía que teníamos que tener en cuenta la fecha, la hora y un número consecutivo. Si ustedes notan acá, estamos cumpliendo con la norma. Un número consecutivo, miren aquí, el 01, el 02, el 03, el 04, el 05, la fecha, día, mes y año y la hora. Y si ustedes lo notan, todos cumplen con este requisito.
todos estos documentos. ¿Sí? Fecha, hora y en fin. Ese es el proceso de erradicación. O sea que el proceso de erradicación deben de tener en cuenta un número consecutivo, fecha y hora. Ojo, la fecha debe ser tipo colombiano. Tipo colombiano, no me vayan a escribir fechas americanas, solamente colombiano. ¿Y cómo es la fecha tipo colombiano? Es día, mes y año. Las americanas son año, mes, día. Entonces, ¿cuál es la que nos corresponde a nosotros como Colombia? Día, mes y año. Y por último, la hora. También el acuerdo 060 nos dice de un registro de comunicaciones oficiales. Un registro que es una base de datos, un formato, diligenciarlo, sea de manera manual o automatizada. ¿Cierto? Entonces nos dice aquí, pues este es como algo muy sencillito. Ay, ya se me perdió el pulsor. Este es algo muy sencillito. Nombre de la entidad donde usted trabaja. Unidad de correspondencia o unidad, la oficina receptora de documentos. Y este es el registro, que es un formato muy sencillo, en el cual yo a ustedes les estoy mostrando aquí como lo primordial o esencial. Remitente, quien envía, ¿cierto? Quien remite la información. Dependencia, quien atiende el trámite. Si es nómina, contabilidad, secretaría general, producción, si es, en fin, cualquier otra dependencia. Número de erradicación. Ese número de erradicación está compuesto por un número consecutivo más la fecha. Entonces aquí va el número consecutivo que acabamos de hablar, más la fecha y en fin. Y la hora. Funcionario responsable, ¿de quién? Pues quien debe responder este trámite. Este documento trae anexos, aquí se debe colocar los anexos. Sí, este documento trae un expediente aparte, tiene un CD, tiene un video, tiene, si vamos a hablar de la fiscalía, tiene el arma cortopulsante, el otro anexo es el revólver y en fin. ¿Por qué? Porque el arma cortopulsante y el arma eh, tiene información. ¿Y cuál es la información que tiene? Las huellas dactilares. ¿Y por qué traigo a relucir estos temas? Porque como he visto algunos de ustedes que están en algunas de estas áreas, es para que vayamos teniendo en cuenta. Y también como he observado en sus presentaciones en los foros, todo lo que manifiestan, dónde trabajan, qué hacen, qué elaboran. Y es muy importante tener en cuenta estos comentarios. Y firma de quien recibe, ¿cierto? Entonces la firma de quien recibe es el de la correspondencia o oficina de erradicación o recepción, como le llamen en la organización o en la empresa. Las unidades de correspondencia pueden estar ubicados en cualquier lugar de la empresa, ¿sí? Ustedes pueden observar que en Servientrega se envía información y ellos se desplazan hasta el lugar que le compete. Y esa unidad de correspondencia debe de tener como un casillero que estamos señalando aquí, este cafecito, en donde entra la documentación clasificada. Cada cuadrito de estos es una oficina, o sea, una dependencia. Y los documentos deben estar clasificados dentro de esta. Y aquí es donde se recibe la documentación y acá se clasifica para luego ser despachada cada una de las dependencias. Debemos de tener en cuenta que en el momento, este es el correo oficial, o sea, el correo tradicional. Este es correo tradicional. Este es el correo tradicional. Hay correo electrónico, ¿cierto? El correo tradicional, ya saben que es un documento físico, el cual se envía, que es totalmente original y que anteriormente se utilizaba mucho. Aún todavía se utiliza. Y el correo electrónico
que todavía lo están utilizando. Otras empresas, como las empresas del Estado, ya están radicando los documentos por medio de unas plataformas internas y se les da un número de radicado. Entonces, este podría ser un correo electrónico y le remite a ustedes el número de radicado. Siempre hay que tener en cuenta las firmas responsables. Firmas responsables. Si usted le llega el documento, usted es responsable hasta donde el documento llega dentro de su oficina. Pero quien es responsable de trámite es otra persona. Quien es responsabilidad de otra persona es para dar la respuesta. Entonces tenemos que tener muy en cuenta dónde colocamos nuestras firmas, porque nuestras firmas nos pueden hacer responsables de algo que no debemos hacer. El procedimiento. El procedimiento para la erradicación de las comunicaciones oficiales. Volvemos acá. Ay, deme un segundo, se volvió a perder el pulsor. Ya. Número consecutivo, día, mes y año y hora. Número consecutivo, día, mes y año. Y así sucesivamente con cada uno de los documentos que estamos viendo aquí en pantalla. Tenemos que tener muy claro las fechas. Muchas veces, ¿qué pasa? Que nosotros hoy es 1, ¿cierto? Hoy es 1 de marzo, pero resulta que algunas personas como que nos perdemos en el tiempo y decimos, no, hoy es 2, y resultamos dándole un número que no le corresponde a un documento con otra fecha. Entonces, esos son las cositas, los detallitos, las circunstancias que nosotros debemos de evitar, y hay que tener en cuenta esta parte. Ojo con irse a saltar. Dame un momento, por favor. Las preguntas las vamos a dejar a la sesión final. Ahora les contesto. Deben de tener en cuenta que no se pueden saltar ningún día en el momento del proceso de erradicación. No se puede saltar. Tienen que tener en cuenta tanto la fecha como la hora. No es lo mismo el día 3 al día 13 con la misma hora. No es lo mismo, porque el día 3 fueron 8 días, ¿sí? O 10 días de diferencia el día 13. Entonces tienen que tener en cuenta esa partecita. Solamente el proceso de erradicación no se hace en las fechas estipuladas que dice el calendario colombiano, que son los días festivos, solamente. Del resto, los otros días se deben recibir la documentación siempre y cuando la organización lo tenga establecido. Los números de actos administrativos, recuerden que es un número consecutivo y son números de actos. ¿Qué quiere decir? Actas. Y estos actos administrativos por ley adquieren valor. Entonces tienen que tener en cuenta que estos números de actos administrativos tienen valor legal, fiscal, contable y jurídico. Ojo, repito, los números de actos administrativos o actas, que estoy hablando en femenino, adquieren valor legal, fiscal, administrativo y contable. Estos números siempre tienen que llevar el consecutivo 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Tiene que ser muy juicioso en cuanto a su respuesta de documentación. Tiene que tener en cuenta todos los pendientes que se tienen para dar respuesta. ¿Ya? ¿Qué tal un derecho de petición? Se cumplió los 15 días hábiles y usted con ese pendiente todavía, y hoy estamos al día 14. ¿Será que todavía le podemos dar respuesta? Sí, se cumple el día 15, pero
ese día 15 el usuario tiene que tener conocimiento dentro de los 15 días establecidos que dice la norma. No se puede pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle agilidad al trámite cuando los documentos tienen pendientes. O sea, hay que estar muy pendiente de las respuestas de cada solicitud o trámite. Volvemos otra vez acá con el control de las comunicaciones oficiales, el cuadro que ya les había mostrado, tanto repitente como dependencia, trámite y en fin. Ojo, este es el primer proceso de conservación documental. Cuando llega el documento, sea en un sobre de manila, carta, en fin, nosotros debemos de quitarle todas las cositas que dañen el documento o le alteren el pH, como ganchos, clips. Esos ganchos con el tiempo se oxidan, los clips también. Y si llega doblado, pues uno tiene que irle abriendo el documento para que no se deje totalmente doblado por mucho tiempo, porque si se queda así, con el tiempo se puede, por este doblez, se puede dañar el documento o partir en dos. Tienen que tener en cuenta que las comunicaciones oficiales recibidas también deben de tener ese número consecutivo. ¿Sí? Las comunicaciones oficiales recibidas, tanto las despachadas y las enviadas, deben de tener ese número consecutivo normal. Así despache o se recibe, es un número consecutivo, porque para eso para eso nosotros llenamos el formato que habíamos mostrado anteriormente. Las comunicaciones oficiales vía fax también aplican, sí, hoy en día todavía. Las comunicaciones oficiales vía fax también aplican dentro del proceso. Entonces también se puede erradicar, pero si me llegó con ese papel, pero ese papel se desaparece la información. Sí, esto lo hacen con el fin de radicar lo más pronto posible para que la empresa se entere del proceso que se está llevando a cabo y sepan que el documento original lo tengo yo, pero usted como empresa va a estar enterado inmediatamente de ese documento original para que inicie el trámite. Hoy en día todavía hay empresas que manejan el fax, todavía, ¿sí? Pero hay otras que no, ya lo están manejando vía correo electrónico, tal cual como lo habíamos hablado. También ya está aquí la imagen de las comunicaciones oficiales por correo electrónico, que también dentro de la norma está totalmente legal. Importantísimo tener en cuenta esta parte, que los documentos tengan una imagen corporativa. Los documentos, si yo voy a hacer un documento sin la imagen corporativa, puedo llegar a pensar al verlo, puedo decir, no, es que es un documento personal. Pero si yo veo que a mí me está llegando un documento a la empresa con este logo o el logo de Bancolombia, ¿cierto? Que lo colocan por acá. O el logo de, ¿qué otra? De la EPS, supongamos Sura, ¿cierto? O el logo de otra empresa. Entonces ahí es donde yo digo, esa es la imagen corporativa del documento. O sea, inmediatamente usted sin leer qué dice acá, el cuadro de texto, usted identifica que este documento es de una organización, sea pública o privada, pero usted lo identifica. Entonces usted ya sabe, si es del banco, son cuentas, sea por pagar o porque le llegó un dinero, ¿cierto? Pero si es de Sura, le están informando de algún procedimiento quirúrgico o X cosa. Si es de otra empresa, de la fiscalía, ese documento es de X demanda o de cualquier otro proceso que se puede iniciar. Entonces, ahí es donde usted empieza a identificar la imagen corporativa sin necesidad de leer el cuerpo del texto. Los horarios de atención al público. Súper importantes, o sea que si a mí me llega un documento a las 8:30 de la mañana,
tengo que salir volada al quinceavo a entregarlo. No, debo establecer unos horarios de atención tanto al público como a los mismos funcionarios internos. ¿Qué quiere decir? Que de 8 a 10, de 8 a 10, se recibe toda la documentación de las oficinas. ¿Para qué? Para ser despachadas de 10 o de 11 a 12, porque de 11 a 12 del mediodía llega el cartero, llega el de Servientrega, llega el de envía. Entonces, ahí es donde usted empieza. Ay, de 11 a 12. Tengo que entregar lo que me llegó el día anterior a esta hora y recoger inmediatamente. Entrego y recojo, o sea, trueque. Le llegó ayer esta documentación, la entrego de 8 a 10 para que inicien el trámite en las oficinas. Y ellos mismos me entregan documentos para yo despachar, sea Servientrega o envía, de 11 a 12. Entonces debo establecer esos horarios. ¿Para qué? Para que también establecer un orden, porque si no se vuelve es un despelote. Todo el mundo quiere llamarme, vea, venga por el documento, ay, que llegó esto, vea, tenga. No, vamos a establecer unos horarios para que así no estar hacia arriba y hacia abajo, porque no solamente en la oficina de radicación, no solamente llega documentación, hay que hacer muchas otras cosas dentro del procedimiento. Listo, para todos. Sí me hice entender en cuanto al tema presentado el día de esta noche. Ahora, voy a dejar la sesión aquí abierta, voy a dejar el chat aquí habilitado y voy a empezar a atender por medio de las manitos de ustedes cuando levanten la manito para el tema de preguntas en cuanto al tema. Por favor, vamos a hablar primero de este tema. Listo, recuerde que la sesión está siendo grabada. Entonces, ¿quién tiene para preguntar? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Keiris Fajardo levantó la mano, cuéntanos. Sí, en las horas debe ser hora militar, ¿cierto? 24 horas para el proceso de radicación, ingreso y consulta de los documentos. Ojo, no es una camisa de fuerza, no todas las empresas lo manejan de esa manera. Eso depende, la empresa lo define. Pero la norma no es una camisa de fuerza que le dices que lo tiene que hacer así, no. La norma le está diciendo, se maneja de esta manera, ¿sí? Ya ustedes como empresa o funcionarios ya lo deciden. Pero ¿qué se recomienda? El Archivo General de la Nación dice, lo recomendamos de esta manera. Ah, bueno, entonces lo hacen así. ¿Listo? Keimer Moreno levantó la mano. Luego seguimos con María Carolina Soto. Ah, Kelly. Los documentos deben ser recepcionados en las oficinas y dentro de la organización o empresa. Los documentos deben ir recepcionados en orden, tanto con el número consecutivo va ligado al número de la hora que ingresa la documentación. Yo no le puedo colocar el número 2 a un documento que entró a las 3 de la tarde y el número 3 a un documento que entró a las 10 de la mañana. Es ilógico.
porque ese consecutivo no daría. Tiene que ser un número consecutivo ligado a la hora y fecha de ingreso del documento. Entonces, lógicamente, si yo tengo un consecutivo de 1, 2, 3, el 1 es el de las 8:30 de la mañana, el 2 es el de las 10:30, el 3 es el de las 11 y así sucesivamente. El número consecutivo, recuerden que siempre debe ir ligado a la hora y a la fecha del ingreso del documento. ¿Cómo? No, no, no es que sea más importante sean los números, no. El sello radicador, el número de control, o sea, el control que usted puede implementar en una empresa va de una cosa con la otra. Entonces usted tiene que tener muy en cuenta la fecha, el número consecutivo y la hora del ingreso del documento. Porque el número consecutivo es del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del presente año. O sea que ese número consecutivo usted nunca lo vuelve a iniciar con el 1. Por eso hay números que por allá dan 930, hay empresas que tienen 150, otros 732. ¿Por qué? Porque ya son 732 trámites que en ese año se ha iniciado. ¿Sí me hice entender? Con todo gusto. Vamos, María Carolina, y después Diana. Buena pregunta. Resulta que las empresas lo definen. Si la empresa hoy está diciendo, o el comité, eso lo hablamos la sesión pasada, cuando hablamos del comité de archivo, el comité de archivo es quien define quién se responsabiliza o qué área se responsabiliza del ingreso de la documentación y el despacho del mismo de los documentos de la entidad. Ah, profe, es que no tenemos comité de archivo, listo. No existe el comité de archivo. Pero resulta que el acuerdo 060 dice que debe centralizar la documentación, o sea que todos los documentos tienen que ir centrados en un solo punto, tanto para el ingreso como para el despacho. Si hay una sola persona en la empresa, ojo, por ejemplo, usted, Keimer, Luz Estela, Alejo, María Carolina, Elida, cada uno de ustedes está en una oficina y está cumpliendo con su deber con con el manual de funciones, usted está en la oficina de comunicaciones oficiales, tanto de ingreso y despacho. ¿Quién es la persona de 30 oficinas la que está enterada qué es lo que sale y qué es lo que entra? ¿Quién es la persona? La que está en esa oficina de las comunicaciones oficiales. O sea que, ¿por qué? Porque ahí ese punto es donde se centraliza toda la documentación. ¿Qué quiere decir? Que esa persona es la fuente de información. Ese procedimiento y la persona que está llevando a cabo ese proceso es la fuente de información. Porque yo no me entero, yo como abogada no me entero qué despachó, qué respondió planeación, por ejemplo, qué despachó y qué recepcionó eh,
La Secretaría de Educación. ¿Qué hizo la Secretaría Ambiental? ¿Qué despachó y qué envió, qué recibió? Entonces no me doy cuenta, pero ¿quién se da cuenta? ¿Dónde está la información? Es ahí, en las comunicaciones oficiales, en donde está centralizada toda la información. ¿Sí me hice entender, María Carolina? Claro, ahí es donde ustedes reciben tutelas. Ya un derecho de petición, ya después viene la tutela. Quizás sencilla. Ya. Es correcto. Pero tienes que tener en cuenta algo. Y me atrevo a decirlo. Me atrevo. eh, de pronto es esa falta de organización interna en la oficina de las comunicaciones oficiales. Porque, exacto. Entonces, ¿qué te recomiendo? Como apenas se está centralizando, ¿qué te recomiendo? Entonces, yo creo que la niña debe estar súper agobiada de tanta información. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que en las empresas manejen dos bolsas. Dos bolsas. Voy a explicar. A ver, yo cómo hago aquí. A ver, a ver, yo cómo hago aquí para mostrar. Supongamos, esta es una bolsa. Supongamos, imagínense, aquí tengo una bolsa. Esta es una bolsa. Otra bolsa, otra bolsa. Esta. Esta es una bolsa blanca y esta es una bolsa café, cafecita. La blanca es para el despacho y la cafecita es del ingreso. Entonces, o pueden ser ambas del mismo color y cada bolsa tener su nombre. Despacho de documentos para despachar e ingreso de comunicaciones oficiales, las que ingresan. Entonces, si la niña tiene 10 oficinas, entonces las 10 oficinas deben de tener ya dos bolsas, tanto el ingreso como el despacho. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy donde María Carolina. María Carolina, traje la del ingreso. Ingresó documentación a la oficina de María Carolina. Todo lo de ayer, desde horas de la tarde de ayer hasta hoy a las 9, porque a las 9 yo empiezo mi recorrido en todas las oficinas y entrego lo que lo que me ingresó a la empresa. Entonces le entrego la bolsa donde dice ingreso, ¿cierto? Ingreso de comunicaciones oficiales. Y ahí está, dentro de esa bolsa están todos los documentos que ingresaron ayer, de las horas de la tarde.
pero usted en ese momento me entrega al mismo tiempo la bolsa de despacho. Entonces usted me dice, vea, aquí está todos los documentos que damos respuesta, lo que me entregaron el día antes de ayer. ¿Sí me hice entender? Entonces, ahí en donde ella empieza, me llevo la bolsa para despachar. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo una distinción? Tanto visual como de proceso. Cuando hablamos de distinción visual, es, por ejemplo, veo 5 personas de lejos, pero yo distingo a Kelly. Y Kelly viene de blusa roja, porque a ella le encanta el rojo y ella siempre me pone el rojo. Es que allá viene Kelly. ¿Pero por qué? Porque todos son de camiseta blanca, pero la única que tiene la camisa roja es Kelly. Entonces uno ya lo distingue de lejos. Entonces por eso es distinción de color. Ya usted con el color no se va a equivocar, ¿cierto? Porque es algo visual. Entonces esta es la bolsita de despacho. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy para la oficina y empiezo a despachar, a tener la documentación lista para cuando llegue Servientrega, mandar la documentación. Entonces, mire que eso es como un tipcito que les estoy dando para sus empresas. ¿Sí me hice entender, María Carolina? Tranquila. Eso. Entonces, mira que es como establecer estrategias e implementar tareitas. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta de alguien? ¿Alguien más? María Carolina, podemos bajar la manito. Vamos con Carlos Moreno. Del tema. Vamos primero a solucionar preguntas, dudas, inquietudes del tema que estamos hablando. ¿Listo? Buenas noches. No, la ley 594 dice que el proceso de conservación documental se hace a cargo todo aquel que es responsable de la documentación producida dentro de su dentro de su unidad o dependencia. O sea que si usted produce el documento, desde usted empieza a aplicar los procesos de conservación. Si la documentación ingresa a la oficina de correspondencia y viene de la calle, con ganchos, con de todo, ahí sí le corresponde a la niña de correspondencia o de comunicaciones oficiales, quitarle los ganchitos, ¿cierto? Le puede corresponder a ella porque de acuerdo al trámite. Por ejemplo, Carlos, yo estoy en el proceso de recepción de documentos y resulta que Carlos hace parte del proceso de la fiscalía, o sea, usted, Carlos Moreno, entonces usted hace parte del proceso de fiscalía. Y resulta que en la fiscalía, cuando ingresa la documentación, debo de escanear, como la empresa está implementando tecnología, la unidad de correspondencia, tanto de ingreso como de despacho, debe de escanear toda la documentación que sale y que entra. Entonces, cuando ingresa la documentación, yo no puedo meterle al escáner un documento con un ganchito de cocedora. Lógicamente tengo que quitarle el ganchito, dejarlo bien planito, ponerlo bien, ¿cierto? Quitarle todas las orejitas que me ocasionen daño en el escáner, en ese proceso. Pero como hay empresas que hoy en día todavía no han implementado el tema de tecnología, ¿qué pasa? De acuerdo al proceso y de acuerdo a la responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Ingresa la documentación, tal cual como ingresa, es llevada a la oficina y en la oficina se encargan del proceso de conservación. Ahí es donde ya la oficina encargada de iniciar el trámite o dar respuesta también implementan eso. Carlos, de acuerdo a su pregunta, todos
Los funcionarios, independientemente de una organización, son responsables del proceso de conservación. Eso lo dice la ley. Pero las empresas implementan responsabilidades dentro de las unidades productoras de información. Entonces, muchas veces el comité de archivo dice, no, eso se encarga la oficina de comunicación. Ah, no, que eso se encargue cada dependencia, que lo haga. Ah, no, es que lo tiene que hacer mi auxiliar. Sí, pueden hacerlo de esa manera, pero la ley no exime responsabilidad a las unidades administrativas. Dice que el proceso de conservación es para toda la organización, independientemente quién lo haga. ¿Fui clara? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Adicional a eso, pues ahí yo apenas estoy tomando esquema ya de trabajo en el archivo. Hay una disposición que los ganchos de cocedora y los devoradores y cada paquete de documentos, a cambio de los ganchos debe ir pegado en la parte de arriba con polvón para no perder los grupos de los sueños. Bueno, tienes que tener en cuenta algo, ¿no? El colbón, el pegastit y todo ese tipo de elementos que le colocamos a los o le aplicamos al documento alteran el pH. También tiene que tener en cuenta la alteración del pH del documento. ¿Listo? ¿Qué se recomienda? Bueno, no sé, espero que me estés viendo. De pronto algunos no lo están. Bueno, no tengo la mejor cara hoy, pero espero lo vean. Este es un documento, ¿cierto? Llegó a la oficina. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? Hacen esto. Con papelitos de reciclaje, ¿qué hacen? Los doblan, los colocan en estas esquinas, los doblan de esta manera y los cosen, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Al coserlos, se perfora el documento, ¿cierto? Se cose, pero este ganchito, este papelito que acabo de colocar acá me sirve de protección para el documento. Porque de pronto yo sé que este documento se va a quedar en mi oficina todo este año. Entonces yo digo, esto tiene que estar junto. Entonces, algunas empresas lo hacen de esta manera. Es otro tipcito que les estoy dando. Listo. Y hace parte del proceso de conservación. Pero en el momento de hacer el proceso de la transferencia documental, ahí es donde es responsable usted, Carlos. Porque si usted es el jefe o es por ejemplo, el asistente comercial del área comercial y usted va a transferir los documentos de su archivo de gestión al archivo central, ya es responsabilidad suya de dejar la unidad documental sin ganchitos para hacer el proceso de transferencia. Carlos, bien pueda, no hay problema. A todos les digo, si en algún momento ustedes requieren alguna pregunta y estamos aquí en este curso, pero si ustedes requieren alguna duda, pregunta, fuera de este espacio y si terminaron el curso y lo terminaron a cabalidad, no hay ningún inconveniente que me vuelvan a preguntar, con todo el mayor de los gustos. Y una última pregunta que tengo. Sí, señor. El área de administración financiera, Perdón, generan, ¿cómo? ¿El área que qué? el área de administración financiera, generan muchos documentos, lo que son más que todo comprobantes de egresos. En esos documentos, ¿cuándo los radican en el archivo? Ellos simplemente colocan consecutivo de, por decir, mes de enero, carpeta uno que va de el egreso número 100 a 200, pero no hay un listado de decir qué hay en cada egreso o qué números vienen. Y eso pues se radica así porque es cualquier cantidad de documentos. O sea que ustedes no están implementando el formato que les mostré. Se hace el ingreso, es decir, carpeta de administrativa financiera con egresos de tal a tal número, tal mes. Ya. Pero ¿cuál es este egreso?
Estuviste en la sesión ahorita y viste el formato donde colocamos el número de ingreso, el del registro, la persona responsable, si tiene anexos o no los tiene, sí viste, ¿cierto? Sí, claro. Eso. ¿Ustedes manejan algún tipo de formato así? Pues se maneja uno que dice ingreso documentos. Entonces ahí se registra pues la información que viene, los documentos que llevan vienen con un memorando, dice memorando para entrega de documentos al archivo central. Ya, Egresos de tal número a tal número, pero no dice esta empresa, esta factura, esto no. ya te comprendo, listo. Tienes que tener en cuenta algo, Carlos. Resulta que los contables, para ellos, las entradas y las salidas, independientemente de donde sean, para ellos siempre siguen siendo entradas y siempre siguen siendo salidas. Me refiero a los ingresos e egresos. O sea, ellos no van a discriminar eso. Para ellos los ingresos, me entró 20 millones, me salieron 20, ya, ¿cierto? Pero entonces cuando ya se hace como el plan único de cuentas, ¿sí? El, sí, el plan único de cuentas, ellos empiezan a discriminar. Entonces ellos dicen, vea, está aquí tanto entró, aquí tanto salió, aquí tanto entró. Y ese sería el informe que contable general, ¿cierto? Hay que tener en cuenta algo, Carlos. Si nosotros vamos a hablar de ingresos y egresos, también hay que tener en cuenta que el área de contabilidad paga nómina. Te voy a poner un caso puntual para que tú empieces a pensar estos documentos donde tienen más valor. Resulta que nosotros los archivistas somos los abogados chiquitos de los documentos de una empresa. ¿Por qué? Porque resulta que el abogado dice, no, es que para yo dar un fallo, para el juez dar un fallo, le dice al abogado que debe presentar ciertas pruebas. Y el abogado tiene que presentar documentación tras documento, evidencia tras evidencia. Y resulta que nosotros los archivistas somos quienes valoramos el documento, identificamos dónde el documento tiene más valor administrativo, legal, fiscal, contable y técnico o de investigación. Nosotros los archivistas. Entonces, por eso los abogados se apoyan con los archivistas, se apoyan en qué? En los procesos. Porque, por ejemplo, si contabilidad paga nómina y la nómina es soportada tanto en el área contable como en gestión humana, ¿dónde tiene más validez ese documento, sea el pago de nóminas o el informe mensual de nómina? ¿En contabilidad o en nómina? ¿Dónde tiene más valor? Contable, ¿Por qué? porque es movimientos financieros, egresos. Listo. ¿Cuánto tiempo puede durar ese documento en el área contable? ¿Cuánto dice la norma? 20 años, 20 años. Y ese pago de nómina en la seguridad, en la historia laboral de Pepito, ¿cuánto tiempo dura? 80 años. Eso, ¿dónde tiene más valor? Sí, ¿Dónde? en gestión humana, sí. Eso, muy bien, Carlos. Mire que ya la cogió. Entonces, ahí es donde usted tiene que aprender a identificar ese valor. Si tenemos mucha problemática con contabilidad, ahí es donde si usted está en esa área y si hay una persona profesional del área, usted le puede preguntar, venga, tenemos mucha información del área contable, falta de control, ¿sí? Eso implica falta de control, falta de señalización, no me entregan la documentación de esta manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen, perdón, ellos tienen todos los egresos de una manera muy generalizada, tanto ingresos como salidas, ya. En cambio, en gestión documental no, porque gestión documental aporta ese proceso y por eso son actos administrativos. Ellos ya se convierten en actos administrativos cuando están dentro de un expediente. Por eso ese pago de nóminas llega allá a historia laboral, entonces se convierte en 80 años. ¿Por qué? Porque ya luego el Estado, el Ministerio de Protección Social,
le dice a la empresa, venga señor usted, vamos a tener que hacer cuentas porque es que usted ya mandó 30 personas para pensión y nosotros tenemos aquí un hueco, demuéstrenos. ¿Dónde lo va a demostrar? En las historias laborales. Entonces ahí es donde quiero que tú, Carlos, empieces como a identificar ese valor. ¿Dónde adquiere ese valor? Y empieces como a indagar, o si eres contador, tú empiezas a decir, ah, no, este documento aquí son 20 años, los egresos duran 5, las facturas duran tanto, por garantía tanto, entonces démosle 2 añitos más, por ejemplo, y así sucesivamente. Carlos, ¿fui clara? Muchas gracias. Sí, seguro fui clara, Carlos. Sí, sí, señor. Con gusto, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna duda? Listo. Bueno, veo que no tenemos más dudas. Entonces yo voy a dar por terminada